por defecto es un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Por eso nosotros acá vemos cosas raras. Vieron que yo les decía, no se preocupen ahora con qué significa public static, o no se preocupen ahora por qué significa private static, o no se preocupen ahora por qué yo pongo puntos acá, porque yo hacía, no sé, system.out.print. Yo les decía, ustedes tienen que entender ahora que si yo quiero mostrar algo por pantalla, usen esto y punto. Pero, ¿por qué hay unos puntos acá? ¿Qué significa system? ¿Por qué aparece con mayúscula? ¿Sí? ¿O por qué acá dice public class main? ¿Por qué estamos escribiendo las cosas ahí adentro? Llegó el momento de hablar de eso. Entonces vamos un poquito al concepto básico y la definición. Decimos que hasta ahora trabajamos con conceptos simples. O sea, hasta ahora venimos trabajando con cosas simples. Por ejemplo, trabajamos con números enteros o con floats y demás, con booleanos. Trabajamos con letras, por ejemplo, con charts, con un texto, ¿sí? Con strings. O trabajamos con vectores, ¿sí? Con vectores de todos esos tipos de datos. Sencillos, vectores o arrays de esos tipos. Pero ¿qué pasa si queremos representar cosas más complejas? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero representar a una persona? ¿Qué pasa si quiero representar a un producto, a un carrito de compras, a un torneo? ¿Sí? Dice también relaciones entre las mismas. Por ejemplo, una persona tiene un carrito de compras y el carrito tiene productos. ¿Qué pasa si yo quiero representar relaciones entre estas cosas? ¿Cómo hago para representar computacionalmente la idea de una persona? La idea de que una persona compró muchos productos. ¿Cómo hago para representar esas cosas? Quiero que quede algo claro, ¿sí? Acá. Siempre que ustedes escuchen, ¿sí? Cosas del paradigma orientado a objetos, si ven videos en YouTube, si leen teoría y demás, en todos lados siempre les dan ejemplos que son súper concretos y bajados a tierra. Por ejemplo, les va a figurar, no sé, auto, perro, casa y demás. Pero el paradigma orientado a objeto no siempre quiere representar cosas tangibles. La mayoría de las veces, ¿sí? Por no decir siempre, quiere representar a cosas intangibles o cosas más abstractas. ¿Qué cosas intangibles podría llegar a querer representar? A ver, ¿se les ocurre algo? Porque hasta ahora dijimos, casa es algo tangible, una persona es algo tangible, un producto, un carrito, un torneo, todas esas cosas son tangibles. Usuarios, me dice acá Joaquín, sigue siendo casi tangible, yo me iría a algo más, un poco más, pensemos en algo más abstracto todavía. ¿Qué podría llegar a querer representar? No queríamos, a ver, por ejemplo, ahí Lian me dice algo que está muy bueno. Sentimientos, ¿por qué no? Yo quizás quiero representar a lo que es la felicidad, la tristeza, no sé, el enojo. ¿Puedo querer representar sentimientos? Sí. Puedo querer representar muchas cosas que no son cosas tangibles. ¿Existen? Claro que existe. La felicidad, el enojo, todo existe. Sí existe. Son cosas tangibles. Yo puedo tocar, che, mira acá, chicos, miren, acá agarré un enojo. No, no existe. Yo no puedo agarrar un enojo, pero sí existe. ¿Lo puedo representar computacionalmente? Sí. Gracias al paradigma orientado a objetos, puedo representar esas cosas computacionalmente. Y esas cosas no son tangibles. Son conceptos abstractos que también los voy a poder representar. Pero nuevamente, no se queden pegados a que en el paradigma orientado a objetos, más allá de que la palabra diga objeto, son cosas tangibles. Puede ser cualquier idea, ¿sí? Y si nos vamos un poco más a la definición, dice, en este caso, de la realidad o no, ¿sí? Que yo quiero representar de forma computacional, ¿sí? Cualquier concepto lo voy a poder representar acá, ¿bien? Bueno, para representar conceptos más complejos, como esto que acabamos de mencionar, sí que tenemos por ahí, vamos a utilizar lo que se conoce como clases y objetos. Les presento el término de clases y objetos, ¿sí? Así que vamos a entender un poquito qué es una clase y qué es un objeto. Vamos a decir que una clase es la representación de una entidad o de un concepto, ¿sí? La cual la clase va a poseer atributos. Los atributos tienen un concepto muy similar al que nosotros conocemos de variables, y también van a tener métodos, y que es un concepto muy similar al de funciones que nosotros venimos mencionando hasta ahora. Ya no vamos a usar más la palabra función. Yo venía hasta ahora hablando de funciones, 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 y ahora vamos a hablar solamente de métodos. ¿Por qué? En su cabeza tiene que estar como que todo lo que aprendí, o lo que me enseñó ese de que era una función, ahora lo vamos a llamar método. Se llama método directamente. Entonces, una clase es la representación de una entidad o de algún concepto de estos más abstractos, donde vamos a tener atributos y métodos. Los atributos vamos a suponer que son variables ligados a esa clase.
es decir, ligados a esa entidad, a ese concepto. Y los métodos van a ser funciones que también van a estar ligados a esa entidad o a ese concepto. Decimos, sin embargo, la clase describe las características generales. La clase va a describir características generales que a mí me interesan. Bien, la forma más sencilla de definir un objeto es describirla como una instancia de una clase, dice por acá, ¿sí? Fíjense que yo hace un ratito mencioné la palabra instancia. ¿Cómo se puede definir objeto? Yo puedo decir que un objeto es una instancia de una clase. ¿Y qué significa que sea una instancia de una clase? O ¿qué significa objeto? Vamos a decir que un objeto es un caso particular de esa clase, ¿sí? Quiero hacer un asterisco acá, por si hay alguien que ya conoce un poco más sobre este paradigma y demás. Solamente hago una aclaración para que también quede grabada en lo formal y no todo objeto pertenece a una clase, pero con lo que vamos a ver nosotros ahora en este programa, a lo largo de estas clases, en este curso de Java, sí, para nosotros siempre estos objetos van a ser instancias de una clase. Y vamos a decir que esos objetos son casos particulares de algo más general. Fíjense que acá dice, es decir, posee las características generales de la misma, pero con valores concretos. Supongamos, yo quiero modelar a una persona, pero de todas las personas, ahí estoy modelando la clase, de todas las personas, a mí me interesa el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. De todas las personas me interesa nombre, apellido y fecha de nacimiento. El nombre va a ser una variable que va a estar ligada a esa persona y va a ser de tipo de dato string. El apellido va a ser otra variable. Van a ser atributos, que yo ahora los estoy relacionando con variables. También de tipo string. Y la fecha de nacimiento, acabamos de meter un nuevo tipo de dato. Para poder representar una fecha, vamos a usar a local date o local date time. Es un nuevo tipo de dato que también vamos a empezar a usar, ¿sí? Que son los local date, que quieren representar fechas. Bien, entonces, por un lado, tenemos a una clase. De todas las personas nos interesan esos tres datos. Nos interesan los nombres, los apellidos y las fechas. Eso es el molde. De todas las personas me interesan eso. Ahora, vamos a suponer acá un caso particular. Tenemos como caso particular a Mariana González, que nació el 4 de 5 de 1998. Mariana González, nacida el 4 de 5 de 1998, es una instancia de la clase persona. Es decir, es un objeto, es un caso particular de la clase persona. ¿Cuántas instancias, cuántos casos particulares de la clase persona puedo tener? N. Tantos como mi memoria permita. Si mi memoria tiene capacidad para almacenar 1500 objetos en memoria o más, voy a poder tener 1500 instancias de personas, ¿sí? Y me estoy quedando corto. Obviamente se pueden representar mucha mayor cantidad de objetos en memoria. Bien, entonces, por ejemplo, yo voy a modelar, voy a escribir una sola vez, voy a escribir la clase persona, donde digo, bueno, de todas las personas me interesa nombre, apellido y la fecha de nacimiento. Y ahora, cada uno de ustedes conectados a esta clase van a ser una instancia de esa clase. Por ejemplo, lo voy a tener a, no sé, a Alex López, ¿sí? Que va a ser una instancia de la clase persona con su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento. Y después voy a tener, qué sé yo, voy a tener a cada uno de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, a Michelle, a cualquiera de por ahí, ¿sí? Voy a tener eh, como instancia de esa clase persona. Ahora, fíjense que hasta ahora nosotros dijimos que tenían atributos. De hecho, estamos trabajando sobre, en este caso, datos concretos que yo le estoy dando. Pero también dijimos que las clases van a tener métodos, que para nosotros ahora los métodos son las funciones que veníamos viendo hasta esta clase, hasta hace un rato. Bueno, son funciones que están asociadas a esa clase. Por ejemplo, acá vemos en pantalla que dice edad. Bien, prestemos atención a algo porque tenemos que empezar a comprender cómo leemos esto. Esto rectangular que vemos acá o cuadrado es el dibujo que se hace de una clase. Yo veo este dibujo, el de la izquierda, ¿sí? Y digo, esta es una clase que se llama persona que tiene, porque fíjense las divisiones, presten atención a las divisiones que tenemos acá. Siempre se dibujan igual, siempre, no es que a ese se le ocurrió dibujarlo así. Esto ya está estandarizado, ¿sí? Acá dibujo los atributos, pongo los atributos. Por ejemplo, yo digo, la clase persona tiene como atributo un nombre de tipo dato string, un apellido de tipo dato string y la fecha de nacimiento de tipo dato local date time, ¿sí? Ahora, hago otra raya más acá y todo lo que venga después son métodos, es decir, son esas funciones asociadas a esa clase.
Acá yo voy a decir que tiene un método que se llama edad. Ahora después vamos a entender que es este más, menos que figura ahí. Por ahora no le den bolilla. Hay un método que se llama edad, o una función, si todavía les cuesta verlo con ese nombre, que se llama edad. Que fíjense que no recibe nada por parámetros, porque tiene la abertura y el cierre de los paréntesis sin que reciba nada. Si hubiera recibido algo, nosotros ahí tenemos que especificar qué recibe. Edad no recibe nada, pero después dice dos puntos int. Significa que va a devolver un entero. Claro, esto no es una notación en Java. No es que yo acá estoy escribiendo en Java. Esto es una forma de dibujar a la clase. Y esto es across a cualquier lenguaje. Cuando yo estoy pensando en clases y cuando yo las quiero dibujar, las voy a representar así. Esto se llama diagrama de clases, ¿sí? Las voy a representar en un diagrama de clases. Y por defecto los diagramas de clases se van a basar en un estándar que se llama UML, ¿sí? Que es un lenguaje de modelado unificado, ¿sí? Lenguaje de modelado unificado. Siempre se van a dibujar de este estilo. Entonces, no está pegado a Java. Yo de hecho puedo ver esto y digo, bueno, lo codeo en Python, lo codeo en, no sé, en JavaScript, lo codeo en otro lenguaje. Claro, nosotros en este curso lo vamos a codear en Java. Entonces, nosotros tenemos que entender que acá va a haber un método que se va a llamar edad, que no va a recibir ningún parámetro, pero que va a devolver un entero. ¿Qué hará este método, o sea, esta función ahí adentro? Bueno, agarrará la fecha de nacimiento, agarrará la fecha actual y sacará la diferencia en años. ¿Para qué? Para poder calcular la edad de esa persona. ¿Sí? Entonces, yo a la persona no le pregunto la edad. Yo a la persona le digo, decime tu fecha de nacimiento. Yo la edad la puedo calcular. Si vos me das la fecha de nacimiento, la edad la puedo calcular. ¿Por qué no le pido directamente la edad? Porque hoy en día la persona tiene 40, pero mañana la persona, perdón, pero el año que viene la persona ya no tiene 40, la persona va a tener 41. Entonces no puedo ir actualizando a cada rato la edad, en ese caso en particular. Por eso es mejor calcularla. Te pido la fecha de nacimiento y si quiero saber la edad, la calculo en ese momento y me fijo a ver cuánto me da. Tengo la fecha de nacimiento, tengo la fecha actual, hago la diferencia, pum, ya está, salió la edad. Bien, entonces por acá también tengo representado a una persona. Esta es la forma de la derecha de poder representar a una persona en concreto, es decir, a una instancia o a un objeto, que otra vez repasamos, decimos que es un caso particular de la clase persona. Hay muchas formas de definirlo. Nosotros podríamos decir que las clases son los moldes de nuestros objetos. Las clases son moldes para nuestros objetos. Las clases definen qué características me importan. Y los objetos son esos casos particulares, donde nosotros venimos y ahora sí le damos valores particulares. Decimos, bueno, este objeto en particular, este representa a Ezequiel Escobar con la fecha de nacimiento tal. El otro, que también es una instancia de la clase persona, está representando a Mariana González. Y el otro está representando a, qué sé yo, a Leandro. ¿Bien? Y así sucesivamente. ¿Sí? De hecho, acá tenemos un poco la representación. Fíjense que por acá nosotros otra vez tenemos a la clase persona y acá arriba tenemos a dos instancias. Tenemos a persona por ahí, que tenemos a Mariana González y luego tenemos a Pedro Sousa por ahí. ¿Sí? O sea que ahí tenemos dos instancias de la misma clase persona. Y abajo tenemos otro ejemplo, tenemos una clase producto. La clase producto, ¿sí? Fíjense que de todos los productos, de todos, a mí me interesa el nombre de ese producto, que yo lo voy a representar con un string, el código de ese producto, que también lo voy a representar como un string, y el precio de ese producto, que para mí va a ser un float. Acuérdense que los floats, ¿sí? Son los números decimales. Le voy a poner la coma. Los floats pueden usarlos como, pueden reemplazar por doubles también, como ustedes quieran. Fíjense que el producto, en este caso, tiene estos atributos, que son esas variables. Acuérdense, los atributos son como esas variables pegadas al producto, que le pertenecen. Y después por acá vamos a tener este método que se llama costo final. Fíjense que acá dice el costo final y acá sí tenemos un método que se llama costo final, que recibe un parámetro que se llama cantidad de cuotas de tipo entero y devuelve un float. ¿Sí? Vaya a saber cómo calculamos el costo final. Quizás ahí tenemos que hacer alguna lógica, o sea, tenemos que escribir nuestro método, nuestra función, donde, no sé, si la cantidad de cuotas son 3, entonces hago precio por 1,30. Le voy agregando un porcentaje de interés, no sé. Si la cantidad de cuotas son 6, entonces voy a hacer precio por, no sé, 1,90, no sé, qué sé yo, y así sucesivamente. Y eso lo devuelvo, ¿sí? Eso podría ser, no sé, la función costo final.
bien, o el método costo final. Fíjense que acá nosotros a la derecha tenemos dos ejemplos de producto. Dice producto 1, sí, prod 1 es una instancia de la clase de producto, dice cepillo de dientes, el código es este y el precio es 550. Barato. Y después tenemos el producto 2 que dice pasta de dientes, piripipi, precio 750, por ahí, ¿sí? Entonces ahí también tenemos otro producto. Si yo quiero llamar a este método, ¿sí? Yo lo podría hacer de la siguiente forma. Lo voy a escribir en un blog porque no tengo esas clases generadas y no quiero que lo vean como error. Yo tengo por acá al producto 1. El producto 1 es una instancia de esa clase. Entonces yo si quiero llamar al costo final podría decir punto costo final. Y le digo la cantidad de cuotas 3. ¿Esto qué me devuelve? Un entero. Me dice, no, perdón, un float. Precio final. Así. Epa, ¿quién apareció acá? El punto. ¿Vieron que yo venía poniendo puntos muchas veces? Que yo ponía, no sé, system.out, tal cosa. Ok, para poder acceder a un atributo o para poder llamar a un método asociado a un objeto, voy a usar el operador punto. El operador punto en Java, al menos, ¿sí? Porque en otros lenguajes se usa de otra forma. En Java, el operador punto me permite acceder a algún atributo de un objeto o me permite acceder o llamar a algún método que tenga asociado. Por ejemplo, si yo quiero llamar al método costo final que le pertenece al objeto producto 1, voy a poner producto 1 punto costo final y le paso un 3 como parámetro. Esto ya lo sabemos, porque sabemos que es cómo llamar una función. Sabemos cómo pasar a un argumento. Bueno, ahora entendemos de dónde viene el punto. El punto es el operador que nos permite ingresar justamente al atributo de un objeto o al método de un objeto. Y obviamente cuando el programa lea esto, va a ejecutar esa función que teníamos o ese método que lo tenemos, lo ejecuta, y cuando lo ejecuta, esto va a reducir, según el enunciado, a un float, y me lo va a devolver y yo lo asigno en esta variable, ¿sí? Fíjense que acá, por eso yo sé que es un float, porque acá lo tengo como un float, así como me lo está diciendo. Ahora, nosotros también tenemos relaciones entre distintos objetos. Por ejemplo, habíamos dicho que yo puedo tener una persona, puede tener un carrito y ese carrito puede tener productos. Bueno, fíjense acá cómo está planteado. Miremos las flechas, porque estas flechas también van a ser muy importantes para entender cómo se relacionan mis clases. Revisemos acá, vamos de izquierda a derecha. La persona tiene, si la clase persona tiene como atributos un nombre, un apellido y también tiene la fecha de nacimiento y el método de edad, que es lo mismo que veníamos viendo recién. Más a la derecha tenemos a la clase producto. La clase producto tiene como atributos el nombre, el código y el precio, que era exactamente lo que vimos recién atrás. Y también tiene el método costo final, que ya sabemos cómo utilizarlo. Pero veamos lo del medio, que es el carrito. El carrito dice que tiene como atributo a una persona. Momento. Y acá se nos rompió toda la cabeza. Fíjense que hasta ahora nuestras variables, cuando las declarábamos, siempre eran sencillas. Nosotros veníamos poniendo float, precio final, o decíamos int, un número, es igual a 1, o veníamos diciendo, no sé, string, una frase es igual a, no sé, hola, ¿cómo va? Etcétera. Nosotros veníamos usando estos tipos de datos sencillos. Bien, momento. Acá dice que un atributo de la clase carrito es una persona. Eso significa que el carrito es de una persona. Acá puede tener asignado en ese atributo, es decir, en esa variable, una instancia de la clase persona. Puede tener asignado un objeto de la clase persona. Ahora vamos a mirar acá abajo, ¿sí? Así que ahora ya los tipos de datos justamente pueden ser más complejos. Después viene y dice, el carrito tiene como atributo el producto 1 y también tiene como atributo el producto 2 y el producto 3. O sea que hasta acá estamos solamente limitados a que un carrito de compra pueda tener solamente 3 productos. Producto 1, 2 y 3. Después ya lo vamos a generalizar y vamos a hacer que pueda tener 15 productos sin importarme la cantidad, ¿sí? O 20 productos o 100 productos sin importarme la cantidad de productos que tenga. Y tiene después la fecha de compra también. Y por último tiene un método que se llama costo final. Bueno, el costo final no será más que sumar los costos, obviamente, de todos los productos. Bien, miremos el ejemplo por acá. Acá tenemos el carrito 1, que es C1. C1 se llama como nuestra instancia, ¿sí? Se podría llamar también nuestra variable. Dice,
Carrito 1 está referenciando a la persona 1 y la persona 1 es Mariana González. Entonces, fíjense acá. Carrito 1 está referenciando en su atributo persona, está referenciando, es decir, tiene en esa variable, tiene asignada la instancia de Mariana González, que es una instancia de la clase persona. El producto 1 está apuntando a acá, el cepillo de dientes, que lo vemos por acá, el producto 1. Después, en su producto 2 dice null null. Epa, apareció un nuevo tipo que hasta ahora no veníamos usando. El famoso null, que se escribe así como lo ven en pantalla, null, todo en minúscula y listo, significa que ese atributo, producto 2 y producto 3, no está apuntando a ningún producto en particular, sino que no está, le vamos a decir, seteado. Es decir, no le asignamos nada a ese atributo. Cuando una variable o un atributo está en null, está nulo, significa que nosotros no le asignamos nada. De hecho, si yo pongo int número y no le asigno nada, sino que solamente lo declaro y le pongo punto y coma, esta variable ahora en ese momento contiene null. Contiene null, ¿sí? Es decir, está apuntando a la nada misma, ¿sí? Está nula, está vacía. Bueno, entonces fíjense que acá, al producto 1 sí lo tiene seteado, es decir, lo tiene asignado. Cuando yo digo seteado, es asignado, ¿sí? Se usa mucho la palabra setear, ¿sí? Para decir sinónimo de asignar. Entonces, producto 1 tiene seteado o asignado este producto que es el cepillo de dientes, producto 2 y 3 no lo tiene asignado. Y fíjense que después por acá nosotros tenemos al carrito 2 que tiene asignada la persona 2, que era Pedro Sousa, y después tiene al producto 1, ¿sí? Que es el cepillo de dientes, y al producto 2 tiene a la pasta de dientes, pero no tiene producto 3, por eso está nulo. Y tiene otra fecha distinta, 27 del 11 y 27 del 12. ¿Bien? Entonces fíjense que ahora nosotros, nuevamente repito, vamos a poder asignar en estos atributos, vamos a poder asignar a instancias de otras clases. Bien, eso es lo que vamos a poder empezar a hacer ahora. Gente, pregunto, conceptualmente, esto que fui explicando, ¿se entendió? Conceptualmente, ¿eh? Porque todavía a nivel código, en Java propiamente dicho, no hicimos mucho, pero si más o menos si me fueron siguiendo, intenté mantener la terminología, o sea, hacerles el macheo justamente con la terminología que vamos a empezar a usar ahora, con la que veníamos usando. Bien. Ok. ¿Qué les voy a pedir ahora para el lunes? ¿Sí? Lo que les voy a pedir para el lunes es que intenten mirar nuevamente esta partecita de la clase, otra vez, repasarla y que la tengan bien fresca, ¿sí? A esta partecita de la clase. Eh, Así, conceptualmente, me van siguiendo y después sí lo vamos a empezar a llevar a código. Y cuando lo empecemos a llevar a código, obviamente vamos a seguir repasando y entendiendo esto, ¿sí? Pero es algo que necesitamos entender de a poco, ¿sí? Y esto es un poco más y un poco que nos rompe la cabeza porque ya dejamos de tratar de esos problemas más algorítmicos y más de decir, me quedo en ese problema chiquito. Vieron que yo en la primera clase les dije, a veces los problemas son súper concentrados, donde yo tengo, no sé, esta entrada y tengo que arrojar esta salida. Pero a veces los problemas de este tipo son problemas un poco más complejos porque se llaman problemas de modelado. Entonces yo tengo que intentar representar con clases lo que necesite. Por ejemplo, si yo necesito representar alumnos, bueno, tendré que generar una clase alumno, donde de todos los alumnos me interesa el nombre, el legajo, el mail y no sé. Entonces se empieza a complejizar un poquito más, pero necesito que ustedes repasen esto nuevamente, conceptualmente, para que lo entiendan, y después lo vamos a empezar a llevar a Java desde el lunes, ¿sí? Ahí sí vamos a empezar a codear nuevas clases con nuevos métodos y vamos a ver cómo hacemos para que funcione cada una de las cosas. Cómo funciona el operador punto, cómo puedo llamar, qué es ese menos o más que figuraba por acá, todo eso lo vamos a seguir entendiendo, ¿sí? Pero necesito que hagan ese repaso, ese esfuerzo. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Repito nuevamente que va a estar disponible el trabajo práctico para que lo puedan ir leyendo. No hace falta que lo empiecen a hacer porque de hecho todavía no lo pueden hacer porque nos faltan ver cosas de acá. Es basado en el paradigma orientado a objetos, pero si quieren lo pueden ir leyendo y escuchando el video a ver si más o menos se entiende a dónde vamos a ir, ¿sí? Ah, buenísimo, me piden esto, ¿lo sé hacer?
Quizás todavía no lo sé hacer. Entonces, pero ya entendí lo que me van a pedir. O sea, yo ya entiendo cuál es la entrada del sistema, cuál es la salida. Todavía no lo puedo hacer, pero por lo menos lo entendí. Veremos en las próximas clases a ver si con lo que me explican lo puedo hacer, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Bueno, ¿alguna consulta? Vamos, entonces, tengo la grabación, entonces